descubrí algo más. Híjole, O César, pues te voy a comentar. sí, Este, Ayer te dije que había yo tenido un evento ahí de un enojoncito. ajá, Entonces, observé que empiezo a recordar y a recordar el suceso, ¿no? ajá. No, no, yo dije, bueno, ¿cuál es el ego aquí que aparece? ¿Cuál? Entonces dije, o sea que estoy recuerde y recuerde para que yo siga enojada. ¿Será que estoy recuerde y recuerde para que yo siga enojada? Y yo misma hasta me sorprendí. ¿Será eso? Ujú. Yo creo que sí. Es como la canción psicológica, ¿no? De que se está repitiendo ahí el evento o la escena, por lo que Así nos es. dijeron, precisamente para, ajá, Ajá, y yo dije, porque por más que le pensaba y le pensaba, bueno, aquí dónde está pues el ego, este, cuál aparecerá. Entonces, ya tanto de dándole vueltas, dije, bueno, esto aparece para que yo siga enojada. Y yo misma me sorprendí, yo dije, sí es cierto. Y ya después que di con eso, dejé de pensar. es que ya el defecto se sintió, dice, ya me cachó, ya me voy, ahí nos vemos. Sí, de verdad que yo dije, ya te caché, o sea, tú le sigues para que yo siga enojada. Así es. Me pasó algo parecido, bueno, me ha estado pasando algo similar estos días y me di cuenta igual así de que ese pensamiento quiere estar ahí, ¿no? Que, o sea, se Ujú. aferra y quiere seguir ahí, aunque uno lo corra o le diga ya vete y eso, ¿no? Pero cómo es, insiste, o sea, el yo sí es muy persistente, no se cansa. El que se cansa, Sí, se cansa uno, pero el yo no se cansa. Entonces así es. tenemos que voltearle la tortilla. Ujú. Sí, Y sí. De bueno, veras que ya hasta cuando dije, ya sé, fue esto. De ajá, verdad que dejé de pensar. ujú, Yo misma me sorprendí y así automáticamente dejé de pensar eso. ujú. Sí, y ajá, y pues hay que hacer oración, todo esto, ¿verdad? Para que, Sí, está sí, bien, sí, qué sí. bueno. Entonces vamos a continuar con el mismo tema de ayer, con los defectos y con el centro intelectual. Ayer también se me pasó y creo que es importante hablar de la pereza también en el amor o en la pareja. A veces una persona puede rechazar vivir esa experiencia de la pareja o puede rechazar o incluso temer a la experiencia de formar una familia por pereza y obviamente por irresponsabilidad porque no quiere, lo ve algo como muy grande esa responsabilidad de tener una pareja o una familia, ¿verdad? Entonces también hay pereza en el amor o en la pareja. Y también puede ser egoísmo. ¿Por qué? O sea, ahí vamos a ver ahorita muchas cosas, porque una persona, por ejemplo, que lleva 15 años soltera, que está acostumbrada a comprarse, a gastar en ella nada más, ¿no? Dice, no, pues si tengo una pareja y un hijo o una hija, pues ahora ya el dinero no va a ser para mí, sino que tengo que darles a ellas, etcétera, ¿verdad? Y puede suceder eso también, que por eso le huimos como a esa, pues sí, es una responsabilidad, ¿no? Y la pereza ya sabemos que nos hace irresponsables. Entonces, una persona puede rechazar el amor o tener una pareja por egoísmo, por irresponsabilidad, por pereza. Ujú. Entonces, también ahí está. Eh, pues pasando a la codicia en el centro intelectual, pues en la codicia tenemos la ambición, la avaricia, el derrochar, el acumular, el coleccionista, pues también el apego, la obsesión, la ansiedad, eh, el yo deudor, las apuestas, obviamente el que apuesta porque codicia o ambiciona más, tener más dinero, ganar, ¿no?
También está aquí el estafador, también está el ladrón por codicia también, el trabajador. Y este suena chistoso porque nosotros, la mayoría quizás de las personas, queremos trabajar mucho por tener más dinero, ¿verdad? Y bueno, ya vimos en la conferencia de necesidad y codicia hasta dónde es necesidad, hasta dónde es codicia, ¿verdad? Porque sí que cuando uno se dedica exclusivamente al trabajo, obviamente se descuidan partes importantes como los hijos y la pareja. Y si nosotros analizamos así a detalle lo que se sacrifica por ganar unos, pues no voy a decir unos pesos, a lo mejor sí son muchos pesos, ¿verdad? Pero siempre es un poco, ¿cómo decirlo? Quizás no sé si decir triste, el no poder pasar suficiente tiempo con la familia. Entonces, por codicia se puede trabajar mucho. Ujú. Y, pero realmente puede ser codicia en el sentido de que a lo mejor no es que lo necesite tanto, simplemente porque quiere tener más, nada más por el hecho de tener más, trabaja más, pero no es como tal que lo necesite. No sé si me explico. Ujú. Está pues también todo lo que tiene que ver con la delincuencia, ¿verdad? Como quien dice obtener dinero rápido, el hipócrita, el paranoico, el condicionar. Nosotros podemos condicionar a alguien, como voy a usar el ejemplo que di ayer con Armando. Armando, si no me presta los 2,000 pesos que te dije ayer que no era broma, ya no te voy a admitir en las conferencias. Entonces, uno puede condicionar a las personas por codicia, ujú. Y no nada más de dinero, puede ser pedirle un favor, pedirle que, No, bueno, con esto, como, mira, es lo mismo, nada más con la flechita hasta que estés aquí. como en el ambiente de la política, ¿verdad? Que no, se ve mucho eso de los favores en el mundo de la política. Entonces ahí todos están condicionados, todos están chantajeados. Es una cadena de chantajes y de condiciones para, para estar a donde se está o llegar a un puesto más importante. Y precisamente tocando este tema del mundo de la política, por ejemplo, un político, eh, pues todos los políticos tienen codicia, ninguno se mete en ese ambiente para decir voy a ayudar al pueblo. Eso es una verdadera mentira que ni ellos se creen, porque no se necesita meterse uno de político para ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, obviamente es por codicia, es más que nada por su propio beneficio, pero ¿cómo piensa? Vamos a tratar de analizar cómo piensa, por ejemplo, una persona codiciosa. En este caso, un político. Bueno, como algunos, no todos, pero muchos, siempre han tenido las cosas sin que les cueste, crecen con aspiraciones muy altas, ¿verdad? Pero también crecen o tienen esa forma de pensar de que todo lo merecen y que incluso lo merecen sin hacer ningún esfuerzo, simplemente porque como todo se les ha dado, o la mayoría de las cosas se les ha dado incluso sin esfuerzo, porque también son gente que aunque tiene un título, la verdad es que no se lo ganaron porque simplemente lo tienen porque pagaron una colegiatura y mientras tú pagues una mensualidad, pues tú vas a continuar adelante, ¿no? No te van a reprobar. Entonces, si en algún lugar podemos ver la codicia muy bien, muy clara, es en el mundo de la política y cómo piensan, cómo sienten que todo lo que ellos precisamente tienen se lo merecen y que tiene que ver con la envidia también, porque lo quieren para ellos nada más, no buscan el bienestar ajeno, ¿verdad? Sino que al contrario, que buscan únicamente el bienestar propio. Ujú. Entonces, eh, la codicia, por un lado, la codicia tiene dos extremos. Ahí vemos ambición y avaricia o el derroche y el acumular. El que derrocha, pues obviamente ya sabemos, tira el dinero, lo malgasta y el acumulador es lo contrario. Lo acumula
incluso no es capaz de comprarse quizás ropa nueva porque precisamente no quiere gastar, ¿verdad? No quiere tenerlo acumulado, guardado. Ujú. Entonces, son los dos extremos, en este caso de la codicia, el que derrocha y que por el otro lado tiene avaricia o que le gusta acumular. Y el coleccionista, pues es el que puede coleccionar cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Y siempre quiere más y colecciona relojes, eh, monedas, etcétera, juguetes, carros, siempre quiere más, ¿verdad? Y como decíamos, todos los defectos tienen gula. ¿Por qué? Porque ninguno se llena, ¿verdad? Siempre va a querer más. Entonces, la codicia en el centro intelectual siempre está proyectando ideas de cómo precisamente generar más o acumular más. Obviamente, sin tomar en cuenta si, o sea, quiero decir que aunque tenga que pasar por encima de otras personas, lastimar a otras personas, humillar a personas, incluso lo sabemos, matar a personas con tal de conseguir eso que quiero, porque se ve todos los días en este mundo, pues la codicia realmente no es simplemente el hecho de que, ay, bueno, si quiere tener mucho no está mal, porque pues todos queremos mucho, pero no se trata de eso, se trata de que todo lo que es capaz de hacer la codicia con tal de tener eso que tanto desea, ¿verdad? Ese es el punto, la parte grave o peligrosa de la codicia. No se trata nada más de que porque quiere tener mucho y está mal, no, ¿sí? Entonces, en el... en- por ejemplo, volviendo al tema del chantaje y del condicionar, pues igual que el perezoso, si siempre es muy listo, en ese es muy astuto y sabe cómo manipular, porque también manipula el codicioso para chantajear y para condicionar, tiene que ver con la manipulación. Ujú. Entonces, los codiciosos, los ávaros, los derrochadores, sabemos, porque la gnosis nos lo enseña, que van a dar al cuarto círculo dantesco. ¿Sí? En el nivel 4 por así decirlo, de los mundos infiernos. Ahí se encuentran los ávaros y los derrochadores. Ujú. Entonces, vamos a pasar con la ira. La ira creo que todos la hemos observado. Creo que me identifico mucho con eso. Y la ira es algo muy, bueno, aquí en la asociación siempre decimos, es que todos tenemos ira, pero parece que nadie tiene pereza, ni orgullo, ni lujuria, todos tenemos ira, porque es lo que más vemos, pero es lo que debemos ir descubriendo qué hay detrás de la ira, porque ya dijimos que hay ira perezosa, el perezoso lo mandan a hacer algo, ya vimos que se enoja. Al orgulloso le dices, una, algo que no le agrada, o le llegas a decir, por ejemplo, a una mujer vanidosa, orgullosa, le dices que ese vestido no le queda bien o que ese color no le va, y se enoja terriblemente, ¿verdad? Entonces es ira orgullosa o ira vanidosa. La ira codiciosa lo mismo. Cuando no alcanza el objetivo a obtener eso que tanto desea, pues se va a molestar. Si en esa ambición de querer que están las dos personas que aspiran al puesto, por ejemplo, de gerente de una empresa, ¿qué pasa cuando a uno de los dos pues lo seleccionan y el otro pues se queda ahí donde estaba, ¿no? Pues obviamente que se va a enojar, ¿sí? Y que ahí también obviamente hay envidia, porque en vez de eh, sentir felicidad por el bienestar, en este caso de su compañero, porque logró conseguir el puesto, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Que es la envidia. Entonces, como esa ambición de querer obtener, pues se va a molestar. Y la ira como tal, hemos venido diciendo que es la que defiende a todos los defectos. Vamos a hablar de la ira lujuriosa. Si una parejita de novios, eh, eh, uno de ellos no accede a lo que pide la otra persona, pues se va a enojar, ¿sí? Y vemos casos
de niñas o jovencitas que son maltratadas por sus novios, que son golpeadas y cosas más graves. ¿Por qué? Porque salta la ira lujuriosa, porque no quiso satisfacer los deseos de la otra persona, de la pareja. Y lo mismo pasa con los esposos, con las parejas. Eh, si él o ella no quiere complacerlo de cierta forma, ¿qué pasa? ¿No se enoja? Ujú. Entonces, la, la ira lujuriosa pues está presente, la, la podemos, ¿cómo se llama? Mm, La podemos notar, vamos. Ujú. Y está la ira, por ejemplo, en la gula. La gula es un defecto que también está presente, dijimos, en todos los defectos tienen gula. Entonces, por ejemplo, la ira en la gula, hablando específicamente de la comida, si a mí por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho el pastel y si llego y no me guardaron, pues me voy a enojar, ¿no? Entonces es ira de gula, porque no me guardaron el pastel, ¿no? La rebanada de pastel, por ejemplo. Entonces, puede ser ira, por ejemplo, chismosa, que viene también de la gula, porque una persona que le gusta el chisme, ¿cuándo se llena? La famosa persona que conocemos que anda de casa en casa, de vecino en vecino, o en la misma oficina, va de cubículo en cubículo contando el chisme, ¿no? O sea, esa persona sabe todo, lo de la oficina, o si es en la colonia, también sabe todo, conoce a todos y qué hizo y a qué horas fue y a qué horas vino. Entonces, es es gula, ¿verdad? El chisme. Pero, por ejemplo, una persona chismosa, cuando una persona no la quiere escuchar, ¿qué pasa? Se molesta. Cuando la persona no le hace segunda, como decimos, se va a enojar. Entonces es ira chismosa, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces tenemos ira en la gula, tenemos ira en los vicios. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene dinero para satisfacer la necesidad que tiene del alcohol? ¿A poco no se pone de mal humor? ¿Sí? O que por su cigarro o alguna droga, ujú, porque no puede satisfacer algún antojo, se enoja. Ujú. Y entonces es ira, en este caso, por ejemplo, del alcohol, ira alcohólica. Ujú. Y todos los excesos, cualquier tipo de exceso, es gula. Y en el caso de cómo piensa, por ejemplo, la ira, en este sentido, este, pues siempre se comporta a la defensiva, o sea, siempre va a defender a los demás defectos. Como decía, a la lujuria, a la gula, en el caso de la envidia igual. Eh, por ejemplo, la competencia, ¿qué pasa en una competencia si una persona, el que se cree, piensa que es el mejor, no gana? Pues se enoja, ¿verdad? Y se enoja más si le gana aquella persona que incluso pensó que iba a perder. Si ella termina ganando, pues va a ser más grande el coraje, ¿verdad? Entonces, la ira está presente en todos, el feminismo que vemos en las calles cuando salen las feministas ahí, sobre todo en la Ciudad de México, ¿qué ocasionan? Son marchas de paz o de violencia o de ira. Vemos la ira desbordada hacia el hombre. Ujú. Y en el machismo vemos lo mismo hacia la mujer. De hecho, lo hemos venido viendo a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Entonces, ahí está la ira. En el racismo. El racismo es más que ira, ya es odio hacia las personas porque tienen otro color de piel, que obviamente ya sabemos a estas alturas que no existen las razas, porque realmente el ADN que compartimos es casi la diferencia que nos divide, por así decirlo, es mínima. Casi se puede decir que todos somos parientes, la verdad, en este planeta, casi que todos somos parientes.
Entonces, por ejemplo, el yo posesivo es muy iracundo. Aquellas personas que tienen prácticamente secuestradas a la familia o a su pareja, porque no sales si no es conmigo, no hablas con nadie si no es conmigo, ¿sí? Son muy posesivos. Entonces, esas personas son muy iracundas también. Ujú. Entonces, repito, la ira está presente en todos los defectos, ¿sí? Entonces, cuando a uno le hieren el orgullo, ¿qué hace? Inmediatamente reacciona con ira. Pero la ira se llama, es el defecto que vemos, el que está encima, el que sale, pero el que está detrás, o el yo resorte, o el yo causa, el yo que causa que salga la ira en este caso puede ser el orgullo, ¿sí? Puede ser el yo mentiroso, cuando lo detectan en la mentira. No, si vengo del trabajo y le cachan la mentira, pues cómo reacciona la persona cuando le cachan la mentira para que ya no le digan nada, aparentemente. Reacciona con ira, ¿verdad? Cuando dice, ay, ya me atraparon. ¿Y ahora qué hago? No, pues me enojo para que vean que me enojé porque estoy diciendo la verdad y no me creen, ¿no? Entonces ahí vemos a la ira mentirosa. Entonces vuelvo a repetir, la ira está presente en todos los defectos. ¿A poco el que manda, el yo mandón, a poco no tiene también, no lleva también en su tono de voz, en ese mandar, no lleva ira también? Claro, el yo gritón que va junto con el mandón también tiene mucha ira, ¿verdad? Entonces, la ira, repito, es el defensor de todos, ¿sí? Y pasando pues a la lujuria. Ya comentábamos hace poco que la lujuria ve todo a través del cristal del sexo, todo lo ve como algo sexual. En una plática, todo lo toma, o sea, su cerebro, su mente, su centro intelectual está predeterminado a todo procesarlo a través de algo o relacionarlo con algo sexual. Ujú. Y no es que el sexo como tal sea malo, somos seres sexuales, pero cuando todo lo vemos a través del cristal de la lujuria o del sexo, pues ya ahí hay algo, ¿verdad? Como comentábamos en alguna reflexión, ¿cuántas fantasías sexuales en su mente tuvo que haber proyectado una persona para llegar a violar? Porque ahí está el yo de la violación. ¿Cuánta pornografía tuvo que haberse metido en esa cabeza para que en algún momento fuera tan grande el deseo, tan grande el control del yo de la lujuria para llevar a esa persona a violar? Pero no nada más es la violación como tal, sino ahí entra la violencia, entra la ira, ¿sí? Incluso hasta el asesinato. Ujú. Entonces, eh, también comentábamos alguna vez que la pornografía, también la evidencia científica dice que las personas que ven mucha pornografía van perdiendo la vista. Ajá, tienen problemas de la vista, tienen esa tendencia y que su cerebro se empieza a secar. Ujú. Y ni decir bueno, de los sueños, vea el tipo de sueños que tienen esas personas. Entonces, en la lujuria tenemos el morbo, ¿sí? Que también hablábamos del albur, que está en el verbo, o sea, en su mente solamente todo lo relaciona con el sexo. Es una persona muy morbosa. Y, por ejemplo, ¿cómo es la lujuria? ¿Cómo piensa? Ahora que vemos esto del homosexualismo, del lesbianismo, cómo es su forma de pensar. Ujú. Tan que se ve que se empieza a ver ya tan normal, que tienen una forma de pensar tan desequilibrada, porque de hecho el homosexualismo pues es una enfermedad.
¿sí? De hecho, estaba considerada como una enfermedad psicológica, pero ahora de la noche a la mañana resulta que ya no es una enfermedad, ¿verdad? Porque no te puedes creer algo que no eres. No puedes andar por la calle diciendo que eres perro porque hay personas que se creen perros, este, cuando tú eres un ser humano. Ujú. Entonces, no puede ser que una persona, fíjense hasta dónde llega el lavado de cerebro del sistema en que vivimos al ser humano, que ahora tú te puedes creer lo que sea. Ujú. Y las personas que dicen que no tienen género, pero su anatomía, su biología dice otra cosa. Ujú. Entonces, la forma de pensar de la lujuria es tan, vamos a decir, ¿qué calificativo le podríamos poner? Es sí perversa, pero es, vamos a decir, tan infernal, tan baja. El mundo en que viven esas personas es lo peor de lo peor. Ujú. Entonces, pues bueno, es muy triste que ahora todo eso sea normal. La masturbación, por ejemplo, las personas en la lujuria con el defecto de la masturbación, pues están pensando todo el tiempo en satisfacerse, en autocomplacerse y buscan un espacio, un lugar, un momento de soledad para complacerse. ¿Verdad? En su mente solamente está el satisfacerse. Ujú. Entonces, aquí en la lujuria vemos otros defectos como el rechazo, que ya decíamos que eh, la lujuria como centro sexual tiende a rechazar en el centro sexual. Ujú. En el centro intelectual, la lujuria, el rechazo es porque nosotros, si vemos a una persona del mismo sexo, pero que se ve mejor físicamente que nosotros, tendemos a rechazarla. ¿Por qué? Porque la vemos como una competencia, ¿sí? Entonces, la lujuria tiene una forma de pensar muy degenerada. Ajá. Sobre todo porque si hablamos de cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, lo expulsaron por el pecado original, que sabemos que es la fornicación. Y de por sí la humanidad está degenerada en el tema sexual. Hablo de los heterosexuales, pero si nos vamos a hablar del homosexualismo, pues están 10 veces más, ¿verdad? Entonces algún día, ya no muy lejano, por ahí de la conferencia 29, hablaremos ya de la sexualidad, un poco, una parte de ella, para que entendamos por qué esto que vivimos ahora de estos temas de igualdad de género, todo eso, que son muy graves para la humanidad. Ujú. Están haciendo demasiado daño. Ujú. Están atrofiando la mente de los niños, de personas inocentes. Entonces, imagínense la mente de estas personas que, ¿cómo se llama? Que están detrás de todo este movimiento y que lo promueven y que lo, pues lo ponen en todos los rincones del planeta, hacen desfiles, ¿no? De ese tipo. Entonces, es la mente maquiavélica de todas esas personas que está detrás realmente, simplemente son personas que ya no tienen alma, son personas que están totalmente al servicio de los defectos. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el centro intelectual, hablando de la envidia, tenemos el juzgar. Nosotros juzgamos o criticamos a los demás o creemos que criticamos o juzgamos a la persona, pero no, nosotros lo que criticamos o juzgamos es la idea o la forma mental que tenemos de esa persona. Nosotros vemos a alguien y la vemos cómo se viste, cómo se para, cómo camina, cómo habla, y se forma en nuestra mente una forma mental, pero es nuestra. La persona que está al lado de nosotros tiene su propia forma mental o representación mental de esa misma persona y así sucesivamente. Y en un grupo de personas, esa que yo estoy criticando
es probable que a todos los demás les agrade. ¿Por qué? Porque yo lo estoy percibiendo a través de mi percepción. ¿Y quién percibe todo lo que ve? Si no está la conciencia, pues es el ego. Entonces, ¿quién critica y quién juzga? El ego. ¿Es real lo que yo pienso, opino de aquella persona? No, porque es un juicio, es un concepto egoico. Es ¿cómo se llama? Es una percepción egoica, vamos. Y aquí me regreso a lo que le decía yo bien ayer a Armando, por eso no nos debe preocupar el que dirán, porque lo que dicen las personas de nosotros al final es una percepción del ego. Y por eso la gnosis nos enseña que tanto un halago como una crítica, que son exactamente lo mismo, pero son polos opuestos, porque las dos visiones o los dos conceptos son del yo. A veces yo le puedo decir a alguien, ay, qué bien te ves, pero es porque le voy a pedir algo, ¿verdad? Un favor, ¿sí? Entonces al final en las dos está el ego. Entonces juzgamos a una forma mental que nosotros creamos en nuestra mente, pero no es que la persona sea lo que yo creo o sea lo que yo pienso. Que precisamente hay una conferencia que se llama ¿Por qué juzgamos a los demás? Y ahí hablamos muchísimo más del tema. Pero ya es la conferencia como, no sé, 90 o algo así, ya falta bastante. Pero para que entendamos que cuando criticamos y cuando juzgamos, que simplemente es un concepto del yo, que no es algo real, porque la conciencia no critica, la conciencia lo que hace es autocriticar, que es ahora lo que decimos con la autoobservación. Ahora me voy a señalar mis defectos yo mismo, no necesito que nadie me los señale porque yo los estoy viendo. Y cuando alguien me dice, ay César, eres bien orgulloso, pues yo le voy a decir, desafortunadamente sí, o tristemente sí, o sí, discúlpame, pero sí lo soy. ¿Por qué? Porque yo lo sé, porque yo lo he visto, no porque me lo digas tú. Y si tú vienes y me lo dices, no me afecta, no me hace daño, porque yo ya lo sé y porque ya lo acepté, ¿sí? Entonces, si yo ya lo vi, no puedo cerrarme o negarme algo que ya estoy viendo, que está dentro de mí. Y por eso cuando uno utiliza esa autocrítica, no destructiva, sino una autocrítica, como la que estoy diciendo, porque estoy observando y no lo puedo negar. Pues entonces cuando las demás me critican, ¿qué va a pasar? Pues realmente ya no se siente nada, porque ya me critiqué solito. Pues que vengas y me digas algo que yo ya sé, mejor dime algo que yo no sepa, ¿no? Entonces, eh, ahí está en el centro intelectual siempre la crítica y el juicio es algo que todos, o bueno, la mayoría tenemos muy marcado. Nos encanta comernos a la gente, como se dice comúnmente. Ajá. Entonces, también tenemos que ver, por ejemplo, ahí en el planear, este punto es muy importante porque el defecto cuando va a cometer algo, a veces planea con mucho tiempo de anticipación las cosas. No, a veces no son cosas que hay, las hice sin querer, no, muchas veces son planeadas, pero cuando no practicábamos la autoobservación no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, un yo puede planear desde un mes antes, como los que dijimos, el violador, el ladrón, el secuestrador, el defecto planea desde días, semanas o meses lo que va a hacer, lo viene planeando. Y cuando se presenta la circunstancia, el momento adecuado, pues ya es cuando ejecuta la acción. ¿En qué otra forma planea el yo? Eh, si una persona quiere engañar a su pareja, porque ya le echó el ojo a una compañera o a un compañero de trabajo, lo va a planear, va a decir, a ver, la voy a invitar a salir en la quincena, hoy es 23, pero para eso tengo que inventar algo para yo poder salir. Entonces le voy a decir a mi esposa
que nada más que no vayan a agarrar esto de, no vayan a agarrar esto como, no lo vayan a hacer pues. Le voy a decir a mi esposa que el día 30 voy a doblar turno. Y le voy a decir a mi amigo que si mi esposa le pregunta si voy a doblar turno, que le diga que sí. Bueno, entonces ya empezó a planear, no, llega el día de la quincena, se va porque va a doblar turno y ya la esposa, ¿no? Que conoce al compañero de trabajo, como siempre, por la mayoría de las veces, dice, oye, fulanito, mi esposo fue a trabajar, es cierto que fue a trabajar y el otro va a decir, sí, yo cuando yo salí, él iba llegando, ah, ok, y ya. Y eso lo vino planeando desde un mes o días antes. Entonces, tenemos que darnos cuenta que muchas de las cosas que hacemos las hemos venido planeando con anticipación. No es que hay, sin querer me topé con algo. No, hay muchas cosas que yo viene maquinando, viene trabajando, viene planificando. Entonces, eso lo tenemos que observar porque es importante. Ujú. Entonces, esta, como le digo, es una breve, para que nosotros nos vayamos dando una idea cómo funciona o cómo nos manipula el defecto en el centro intelectual. No sé si quedó, si se entendió esto que comentamos hoy. Sí, César. ¿Y cómo ven? ¿Será que sí actúa así, así piensa el yo o no? Sí, Por ejemplo, lamentablemente sí. el yo de la venganza también planea bien bonito, ¿verdad? Dice, ah, ya sé cómo le voy a hacer y empieza y mm. Entonces vean que, o sea, que nos demos cuenta que sí somos manipulados por un defecto. Casi la mayor parte del día, como se han dado cuenta ahora que estamos practicando esto. Este, y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más de la autoobservación, de lo que ha visto, algo que nos quiera compartir, ¿verdad? Si es que pueden. Si lo han podido hacer, si no. Sí, Eli, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues yo no tuve la oportunidad de estar en línea el día que dio la autoobservación, ¿sí? Pero pues ya después escuché el audio o el video y pues sí es bien importante que nos autoobservemos porque como usted dice que ¿qué será? Pues que esa cualidad está atrofiada por falta de uso, de práctica, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que hacer una minuciosa, no sé cómo describirlo, con nosotros mismos para que así podamos ir desarrollando poco a poco y nuevamente esa autoobservación para que así estemos atentas y alertas en el momento en que cada uno de los defectos, ¿verdad? Aparezca y podamos apoyarnos con las técnicas que usted nos da.